Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el bloque 3, la célula y su metabolismo. Las competencias genéricas sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. Competencias disciplinares básicas. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. Competencias disciplinares extendidas. Diseña prototipos o modelos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos, hechos o fenómenos relacionados con las ciencias experimentales. Y el aprendizaje esperado demuestra la importancia de la célula como elemento fundamental de los seres vivos, identificando los diferentes tipos de estas y la ubicación dentro del entorno. Los contenidos temáticos que abordaremos en este tema van a ser conocer a la célula eucarionte, las funciones de cada uno de los organelos dentro de esta célula. Entonces vamos a enfocarnos, quedamos a los organelos de las células eucariontas. Ya previamente, en el video anterior, habíamos hablado sobre los organelos de las células procariontas. Entonces, para empezar, las células eucariontas se van a clasificar en el superreino o dominio eucaria. Y este dominio, a su vez, se divide antiguamente en 5 reinos, de acuerdo a Whitaker, que era Monera, que eran procariontes, protista, fungi, planta y animales. Estos 4 eran eucariontes para Whitaker, solo Monera era el procarionte. Pero en la actualidad, la clasificación en el catálogo de la vida, ahora el dominio procaria lo divide en eubacteria y arquebacteria a los procariontes y a los eucariontes los divide en 5 reinos: cromista, protista, fungi, plante y animal. Entonces, ahora el que se está manejando es la clasificación de 7 reinos y 2 superreinos o dominios. Vamos a ver, quedamos que una de las características principales de los eucariontes es la presencia del núcleo celular. Entonces, veamos. Aquí nosotros podemos ver en una microscopía con focal láser teñido de esta forma el núcleo celular. Entonces, aquí está bien definida su membrana, su cromatina, y aquí parece que el núcleo ya no existe. ¿Por qué? Porque la célula se está desintegrando, se está comiendo a sí misma. Vean acá en una micrografía electrónica. Aquí vamos a ver la membrana del núcleo. Esto no es la membrana celular, esta es la membrana nuclear. Aquí todo esto está la cromatina dispersa dentro del núcleo. Y aquí una zona como más densa que parecería, si no se los comentara, parecería que este es el núcleo. Este recibe el nombre de nucleolo, que es una zona más condensada del ADN. ¿Por qué? Porque ahí se está replicando, bueno, transcribiendo de manera muy fuerte moléculas de RNAs, tanto ribosomales como de transferencia. Entonces vamos a ver, el núcleo tiene como función ser el centro de control de la célula. Aquí quedamos que tiene el material genético, por eso es nuestro centro de control. Está formado por una doble membrana lipídica y su contenido contiene los cromosomas y el nucleolo. Vean que esta membrana, para poder comunicarse con el citoplasma, presenta poros u hoyitos que les vamos a llamar poros nucleares. El nucleolo, quedamos que es una zona donde se transcribe de manera activa el ADN en RNA de transferencia y RNA ribosomal. Las células pueden presentar 2 o más nucleolos. Y aquí quedamos que se realiza la síntesis de RNA ribosomal y RNA de transferencia. ¿Ven? Una zona más compacta, ¿están de acuerdo? Del ADN y además, obviamente, de ARN. Entonces, vean, aquí como vemos, tenemos esta membrana lipídica y acá adentro una segunda membrana lipídica. ¿Están de acuerdo? Comunicación con el citoplasma a partir de estos hoyitos o llamados poros nucleares, y quien le va a dar estructura o forma es la lámina nuclear, que son proteínas del citoesqueleto,
llamadas proteínas laminares o filamentos intermedios. Vean, estas, obviamente los poros no está realmente que sea un hoyito, sino que tienen proteínas insertadas que conecta a las dos membranas y permite de esta forma la comunicación entre el núcleo y el citoplasma. ¿Están de acuerdo? Endosado a la membrana externa es donde se pueden encontrar los ribosomas que dentro de estas prolongaciones después van a formar lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Entonces veamos que podemos ver un arreglo que es muy complejo de proteínas que actúan como puerta, se cierran o se abren para permitir el paso de ciertas sustancias. ¿Están de acuerdo? Tenemos que tener una señal, como si fuera un gafete. Aquí tenemos nuestra credencial para poder entrar a la escuela, pues igual, este poro nuclear reconoce ciertas proteínas o ciertas secuencias en los ARN y esta es la que le da la señal que permita la entrada de proteínas del citoplasma al interior del núcleo o la salida de ARNs del núcleo hacia el citoplasma. Ahora, otra de las características de las células eucariontas es de que tienen complejos membranosos. Habíamos dicho que los eucariontas presentan núcleo y organelos membranosos internos y complejos. Entre estos vamos a distinguir al retículo endoplasmático rugoso, al retículo endoplasmático liso y al aparato de Golgi. Si vemos, vean la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el rugoso. Aquí tiene como puntitos pegados, ¿están de acuerdo? Estos puntitos que se ven como pegados sobre la membrana son ribosomas. Entonces, si recordamos que los ribosomas tienen como función la síntesis de proteínas, por lo tanto, el retículo endoplasmático rugoso, su principal función va a ser la síntesis de proteínas. Vean, y son proteínas principalmente que se utilizan o se localizan en la membrana plasmática de la célula o se excretan fuera de la célula. Entonces, aquí estos ribosomas tienen una señal que va haciendo que se vayan hacia el lumen, hacia el espacio que se encuentra entre las membranas. ¿Están de acuerdo? Y a partir de estas membranas se forman vesículas o vacuolas que se almacenan dentro del aparato de Golgi. Algunas de estas proteínas pueden continuar por el retículo endoplasmático rugoso si se les van a adicionar lípidos. Entonces, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático liso? La síntesis de lípidos y la unión de proteínas con lípidos. ¿Están de acuerdo? Y también, obviamente, si son lípidos de excreción, pueden formarse vacuolas que se van a unir al aparato de Golgi. Entonces, el aparato de Golgi es una serie de vacuolas porque funciona como una especie de almacén celular. Aquí se almacenan y se hacen unas modificaciones finales a las proteínas o a los lípidos que se refiere a las glicosilaciones. ¿Qué es una glicosilación? Adición de carbohidratos. Entonces, aquí esta adición de carbohidrato a las proteínas convierte a la proteína en una glicoproteína o a los lípidos en unos glicolípidos. ¿Están de acuerdo? Si son para excreción, los libera hacia el espacio extracelular y aquí pueden tener funciones de señalización. Entonces, es la forma en la que actúan las hormonas, se sintetizan en el retículo y son liberadas por las células. Entonces, veamos nuevamente este esquema. Tenemos el núcleo, de aquí sale, vamos a ver en el siguiente tema, en el siguiente bloque, que sale un RNA mensajero, el cual se une a los ribosomas y permite la síntesis de proteínas. Una vez que se sintetiza la proteína, si no requiere modificaciones lipídicas, sale hacia el aparato de Golgi, si no, se va al retículo endoplasmático liso, que es un transporte de proteínas y síntesis de lípidos, modificaciones aquí de las proteínas con lípidos, se forman las vacuolas, a fin de cuentas estos lípidos son membranas, ¿están de acuerdo? La síntesis de membranas. Y se puede, estos lípidos, estas capsulitas o vacuolas, almacenar dentro del aparato de Golgi
que es una preparación química y empaquetamiento, formación de glicolípidos, adición de carbohidratos, ¿están de acuerdo? Y de ahí la salida al exterior. En algunos casos no salen, se quedan aquí estas vesículas dentro, por ejemplo, si son enzimas que se van a utilizar dentro de la célula, se quedan aquí y forman parte de lo que va a ser el lisosoma. Entonces, nuevamente, el retículo endoplasmático rugoso tiene como función la síntesis de proteínas, en tanto que el liso tiene la síntesis de lípidos y realizar modificaciones posttransduccionales. El aparato de Golgi tiene como función la síntesis de pared celular en los vegetales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de carbohidratos. Acuérdense, la celulosa es un carbohidrato, embalaje y transporte de vesículas y glicosilación de proteínas y lípidos. Otro organelo que se va a encontrar en todas las células eucariotas es la mitocondria. La mitocondria, vean, también tiene dos membranas y tiene su propio ADN, un ADN circularizado. De ahí que se diga que las mitocondrias son bacterias o procariontes, bacterias antiguas, vamos a decirlo, o procariontes que se unieron a otra célula procariante, creando una simbiosis, una relación entre estas dos células, en donde una les proporcionaba energía y la otra le proporcionaba protección. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto es una teoría que se llama teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis. Entonces, vean, tenemos DNA circularizado, también tenemos ribosomas dentro de la mitocondria, pero son ribosomas 70S, muy parecidos a lo que tenemos en los procariontes. Esto es lo que como que da sustento a esta teoría endosimbiótica. La función, ¿están de acuerdo? Es realizar diversas vías metabólicas, como es la glucogenogénesis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, tema que veremos en cuanto terminemos la célula en el metabolismo celular. Entonces ya vimos que tenemos estas funciones. Si lo vemos en una microscopía electrónica, aquí tenemos mi membrana externa, plegamientos membranosos, ¿están de acuerdo? Que va a dar origen a lo que va a ser las crestas mitocondriales, que está formada por el plegamiento de mi membrana interna. Y mis ribosomas. Entonces, ¿qué vías metabólicas se llevan aquí? El ciclo del ácido cítrico, o mejor conocido como ciclo de Krebs, la beta oxidación, que es la degradación de los ácidos grasos, la gluconeogénesis o síntesis de glucosa, y la fosforilación oxidativa, que es una vía metabólica en la cual se transportan electrones y protones. Siguiente organelo que vamos a ver, los lisosomas. Los lisosomas están formados, veamos, por una doble bicapa lipídica. Aquí está nuestra capa lipídica, ¿están de acuerdo? Y esta capa protege o almacena enzimas hidrolíticas. Estas enzimas hidrolíticas tienen la función de degradar compuestos orgánicos. Entonces, por lo tanto, muchas células, por ejemplo, los macrófagos, que son de defensa celular, tienen una gran cantidad de lisosomas porque como engullen detritos celulares, células que se murieron, o bacterias que nos puedan llegar a infectar, entonces las degradan de esta forma. Entonces, el lisosoma también se le llama como el estómago de la célula. Veamos que este organelo posee enzimas hidrolíticas, se considera el estómago de la célula y se encuentran en macrófagos, que era lo que les había comentado. Y vean, tenemos aquí nuestra membrana y aquí se ven sustancias hialinas, a fin de cuentas están en una suspensión de agua y proteínas que nos van a servir para esta función de degradación. En los macrófagos, como les decía, puede entrar una bacteria y aquí en esta bacteria tenemos al lisosoma que cuando se une, estas enzimas digestivas van a formar lo que es el fagolisosoma. Y este fagolisosoma, ¿están de acuerdo?
empieza a ser degradada la bacteria por estas enzimas digestivas y finalmente, cuando ya se acaban de degradarla, van a liberar los desechos finales hacia el exterior. ¿Están de acuerdo? Ahora, podemos poner bacterias grandes o sustancias que se llegan a ingerir del citoplasma por pinocitosis, esto es fagocitosis, sustancias grandes, estas son vesículas pequeñitas que se llaman pinocitosis y también se van a unir con el fagolisosoma para degradarse. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento la célula por sí misma en su interior se empieza a dañar? Supongamos que la mitocondria se envejece, entonces se va a formar en el retículo endoplasmático, se rodea por una membrana y ahora esta mitocondria vieja, que ya se dañó por procesos oxidativos, se fusiona con el fagolisosoma y es degradada. Vamos a ver ahora. Los cromistas es un grupo de eucariontes que su nombre deriva de cromo, color. Su función, algunos de ellos tienen clorofila, entonces por lo tanto son fotosintéticos, sintetizan su propio alimento, ¿están de acuerdo? Son autotróficos y veamos aquí, vean, tenemos cloroplastos, vesículas donde almacenemos, por ejemplo, polisacáridos como pequeños almidones. Aquí está mi núcleo, mi nucleolo, una vacuola contráctil, un fotorreceptor, otras pigmentos que almacena la célula, un flagelo y mi membrana celular. Aquí no se ve el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, pero realmente sí lo tiene. Son organelos que tienen todas las células eucariontes. Entonces veamos aquí, por ejemplo, este es un parásito que se encuentra en los gatitos, el Toxoplasma gondii, que parecen comitas. Veamos aquí, tenemos 3 núcleos, ¿están de acuerdo? Vacuolas digestivas, aquí estamos viendo lo que les comentaba, aquí tenemos el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, yo les mentí, dije algo bien mentiroso, chaparritos. Este es mi núcleo, ¿están de acuerdo? Aquí está mi retículo endoplasmático liso, rugoso y aparato de Golgi. Y estas de aquí son células, vacuolas cromafines, que les dan una coloración, vean. Nosotros en un microscopio confocal podemos ver que brillan por sí solitas. Por eso se llaman cromistas, porque tienen colores. Ahora, otro grupo de estos organismos son los protistas. Los protistas son organismos heterótrofos, es decir, no sintetizan su propio alimento. Bueno, vamos a revisarnos nada más tantito acá. Estos cromistas, cuando tienen clorofila, van a tener clorofila A y C, no presentan clorofila B. Es una característica. ¿Están de acuerdo? Los protistas son autotróficos, necesitan consumir a otros organismos para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, las amibas se alimentan ¿de quién? Pues de nuestra pancita, aunque hay amibas de vida libre que se comen, por ejemplo, los detritus de las plantas, cosas que se caen de orgánicas, de eso se van alimentando. Veamos, también tiene su núcleo, su nucleolo, su vacuola contráctil, un citoplasma, su membrana, y aquí volvemos a lo mismo. No se nota el retículo endoplasmático, pero debe de tenerlo, y obviamente sus ribosomas, sus mitocondrias, ¿están de acuerdo? Entonces, vean, aquí tenemos un pequeño paramecio, tiene esta vacuola, que es una vacuola alimenticia, el ectoplasma, el endoplasma, un núcleo muy grande, ¿están de acuerdo? Y los cilios que le permiten el movimiento a este organismo. Veámoslo en microscopía electrónica. Aquí tenemos nuestros núcleos con varios nucleolos. Aquí apenas si se alcanza a ver el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, está muy, muy complicado verlo, pero créanmelo que sí lo posee. Y aquí tenemos varias vacuolas. Por eso muchas veces en los dibujos no ponen esos organelos porque no se alcanzan a distinguir bien, pero sí los tienen, no están aquí, muy primitivos si quieren, pero los están presentando. Fungi. Aquí vamos a tener, por ejemplo, las levaduras. Las levaduras son organismos unicelulares, en todo este caso habíamos hablado de unicelulares. Van a tener nuestra membrana celular, una pared celular,
esta pared celular es de quitina, que es un carbohidrato, mananas y glucanas. ¿Están de acuerdo? Protozoarios no poseen pared celular, aunque algunos sí presentan pared de silicio y proteínas. Y en el caso de los cromistas, también algunos presentan pared celular de celulosa, pero no todos. Algunos, por ejemplo, el toxoplasma no presenta pared celular. Entonces, las levaduras, estas sí, todas van a presentar esta pared celular de quitina, núcleo, nucleolo, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, mitocondrias. ¿Están de acuerdo? Vean, aquí es como se ve una levadura, vean que parecen bolitas. Aquí tenemos nuestro núcleo celular. Aquí estamos viendo los retículos endoplasmáticos lisos y rugosos y aparato de Golgi. Y obviamente, pues bueno, no se alcanzan a distinguir más detalle. Aquí se ve simplemente las estructuras de las membranas que fueron cortadas en el microscopio electrónico. Esta es una microscopía óptica, entonces aquí ya menos se alcanza a ver. Aquí tenemos el núcleo, eso sí, se alcanza a distinguir. Lo demás ya es más complicado. La pared celular de los hongos, quedamos que está por quitina, mananas, glucanos y proteoglucanos. Veamos glucanos de dónde viene, que tienen carbohidratos. ¿Están de acuerdo? Entonces vean que aquí tenemos los glucanos con enlace alfa 1,6 o beta 1,3. En diferentes tipos de levaduras. Por ejemplo, estas son la Candida albicans, que es la que les presenté en esta imagen. Pneumocystis carini, Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma capsulatum. Entonces depende del tipo de hongo que estemos analizando, también la composición química de su pared celular. Entonces, dentro de los hongos tenemos hongos multicelulares. Aquí ya aparecen los organismos multicelulares, que están conformados por más de una célula. Vean, a estos se llaman hongos filamentosos porque parecen como si fueran filamentos o hilos. Estos son ascomicotas porque parecen ascas o sacos. Y los basidiomicotas son los que nosotros vemos como los honguitos, los champiñones, las casitas de los pitufos. ¿Están de acuerdo? Si vemos por dentro un hongo filamentoso, vamos a ver que tiene su pared celular, el aparato de Golgi, el núcleo con sus nucleolos, los retículos endoplasmáticos, mitocondria, membrana celular y esta membrana gruesa que es nuestra pared celular. Entonces, ahora veámoslo en una microscopía electrónica. ¿Están de acuerdo? Tenemos aquí nuestros retículos endoplasmáticos. Aquí hay unas proteínas que permiten la comunicación entre célula y célula. Y entonces aquí tenemos una célula, aquí está otra célula diferente que se están comunicando por lo que se conoce un septo o una unión. Y entonces las llamamos también hifas septadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen de un hongo en un cultivo de Petri. Así se ve este mismo hongo en una microscopía óptica, que el microscopio óptico, que son macroconidias, parecen setas, y aquí vean, se ven las septos o las divisiones, cada una de estas corresponde a una célula. Y esto causa infecciones en perros y gatos, dermatomicosis, que incluso pueden ser afectados si nosotros acariciamos perros o gatos que tengan esta infección de hongos, también nos las podemos pasar y poner estos honguitos, causar daño en nuestra piel. Aquí vamos a ver que tenemos muchos de estos son hongos comestibles, riquísimos y muy variados dentro de la gastronomía de nuestro país. Gracias por tu atención. Espero que te haya resultado muy interesante esta tercera parte de células eucariontes. Hablamos de células eucariontes inferiores y ya nada más nos quedaría para la siguiente clase ver lo que son las células eucariontes superiores. Espero que lo hayas disfrutado.